34. Mateo capítulo 10, versículo 34 en adelante le damos lectura a la palabra del Señor. Nos ponemos en pie, ¿cierto? Y le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Oramos al Señor. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Dios mío, en esta hora que ya ha sido leída, en la cual te rogamos que nos des el entendimiento claro en poder entender lo que usted nos va a hablar en esta tarde. Y sobre todo, Dios mío, usa mi vida, en el cual estoy siendo responsable, Dios mío, no solamente de mi vida, de mi familia, sino de una grey, de una congregación, en la cual, Dios mío, también a través de los medios radiales, a través de las redes sociales, va a haber alguien que va a escuchar esta palabra, y te pido en el nombre de Jesús que me des el entendimiento, la sabiduría para predicar tu palabra con entendimiento, Dios mío, y con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, mis hermanos. Lleva un título este mensaje, dice: Jesús, causa de división. Aleluya. A nadie le gusta esa palabra, ¿cierto? Aunque muchas veces la división siempre está. Siempre, muchas veces está la división en cualquier lugar. De hecho, no quiere decir, por eso que hay un dicho que siempre se pronuncia, que dicen un texto fuera del contexto. Algo así, si alguien sabe ese dicho, ¿me puede ayudar? Un contexto fuera de texto es un pretexto, algo así. Pero la cosa es que cuando alguien habla solamente un texto y no se basa en el contexto completo de algo, es como que está fuera de sí, ¿cierto? Por eso que nosotros, claro, como fuera de contexto, nosotros no podemos decir, porque acá dice Jesús, causa de división. Ahora podemos pensar otra cosa, ¿el Señor se contradice? No. ¿Se da cuenta? Por eso yo me gozo en el Señor, porque el Señor nos manda a escudriñar la palabra de Dios. Yo no puedo hacer una doctrina con un solo texto bíblico. ¿Se da cuenta? No puede nadie hacer una doctrina con un solo texto. ¿Se da cuenta? Siempre nosotros tenemos que escudriñar, ir a lo profundo de la palabra del Señor. Si acá dice el título, Jesús, causa de división, no quiere decir que el Señor nos manda a que estemos divididos. ¿Se da cuenta? Sino que, ¿por qué enseña aquí este título que el Señor causa de división? Yo voy a hablar de los hombres. Hay alguna cosa de repente que al hombre le puede separar de los demás amigos, a lo mejor de familiares. Por ejemplo, el deporte. Si alguien tiene un compromiso en el deporte, sea el que sea el deporte, esa persona va a tener esa preferencia, ¿cierto? Y va a preferir ese deporte, y muchas veces deja a otra persona detrás de los deportes, algunos de los juegos. ¿Se da cuenta? Siempre hay alguien que tiene cosas prioridad, y de repente deja hasta la familia y deja de prioridad, por ejemplo, a otras cosas. Y no hay un orden. Y muchas veces esas cosas causan división. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, si hay alguien que va a un deporte y justo tiene una hora donde entrene fútbol o vaya a hacer, hoy día hay hasta gimnasio, ¿cierto? Entonces, para todo eso hay una hora. ¿Se da cuenta? Para todo eso hay una hora aquí. Y muchas veces ya hay alguien que tiene estimulado de tener justo el deporte. Hay un partido, ¿a qué hora? A las 7 de la tarde.
Y para ir a jugar a este partido, amén. Por ejemplo, si alguien le dice, te voy a invitar a un cumpleaños, o vamos a tal lugar, vamos aquí. No, no puedo porque tengo un compromiso. ¿Qué compromiso? Tengo que jugar al deporte que estoy jugando o practicando. Entonces eso ya causa división. Entonces todas las cosas que el hombre o la mujer escoja, ahí va causando división. Y muchos dicen, oye, ¿tú prefieres más eso que lo que te estoy ofreciendo? O lo que te están invitando ahora. Entonces, eso quiere decir Jesús causa de división. Eso quiere decir de que cuando nosotros venimos a Cristo, por medio de Jesucristo, nosotros va a haber un causal en el cual nosotros vamos a tener que ser división para otros. Inclusive hasta lo que nosotros más amamos. Y muchas veces no solamente abarca la familia, sino que hasta el trabajo, lo que sea, nosotros vamos a hacer algo, pero ¿por quién? Por Cristo. ¿Se da cuenta? Como les vuelvo a repetir, a lo mejor ustedes, mire, yo recuerdo hace mucho tiempo atrás cuando estuvimos apartados del Señor y me costó mucho tiempo de poder recuperar a mi esposita, porque le doy gracias a Dios que el Señor me llamó a mí primero para poder volver a sus caminos. Y después yo trataba de buscar a mi esposa para que ella volviera y empezara a servir al Señor junto conmigo. Y en el mundo que ella se había metido, le fue muy difícil salir donde estaba. Claro, ella siempre cuenta, ella no se a droga, no salía a las fiestas, no, pero ella tenía un conjunto ya de amistad. Y esa amistad lo llevaba ¿a dónde, pastora? A la zumba, ¿cierto? Y mi esposa tenía su horario. Y cuando nosotros empezamos a volver, y yo le decía, mi amor, vamos a los cultos, ya, todo bonito, empezó a acompañarme ella los domingos. Pero justo en la iglesia había culto un día miércoles. Y llegaba el domingo, íbamos al culto el domingo, llegaba el lunes, martes, de repente el miércoles, la pastora decía, me voy a zumba. Y ahí empezaba, y yo me molestaba. Yo lo reconozco, ¿cierto? Me enojaba. Y me enojaba tanto. Y yo le decía, ¿por qué prefiere tanto eso? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué no vamos a la iglesia? Entonces, ¿cómo yo iba a imponer lo que yo estaba viviendo? Yo estaba con el primer amor nuevamente, que el Señor me había recibido sus caminos, ¿cierto? Estaba volviendo a los caminos del Señor. Y yo me gozaba lo que Dios estaba haciendo en mí. Y yo decía, ¿por qué mi esposa no hace lo mismo? Y claro, tenía que ella empezar a vivir lo que yo había empezado a vivir. Entonces ella empezó a acompañarme solamente para acompañarme otra vez, pero empezó el Señor a hacer la obra en ella. Entonces, como le digo, ella tenía sus amigas, mire, prefirió ese tiempo todos los miércoles la zumba. Inclusive llevaba hasta Felipe. Y Felipe se daba cuenta, y en lo que van a zumba hasta el día de hoy, que me perdone alguna hermana, gloria a Dios, y va a zumba, gloria a Dios, que me perdone alguna hermana, amén. Pero como le digo, así fue mi esposita. Inclusive cuando después llevaba a Felipito, era chiquitito ese tiempo, y Felipe me decía, papá, ahí donde va mi mamá, puro reggaetón. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿y sabe qué? Cuando yo entendí, yo después dije, ¿qué sacaba con enojarme? Porque yo me enojaba, la hacía peor. Entonces mi esposa se me enojaba más y ahí quedaba. Yo decía, mejor prefiero callar. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces, mire, cuando está Dios en uno, nos da tanta inteligencia. Después dije, no, Señor, yo creo, yo debo estar callado aquí con toda la que hice. No tengo derecho a poderle recriminar nada a mi esposa ni ponerle nada. Yo le dije, voy a aceptarla. Yo dije, y empecé a creer en el poder del Señor. Empecé a orar en el secreto. Por eso yo le digo a alguien, cuando alguien está sufriendo algo adverso con alguna persona y no sabe cómo hacerlo y quiere muchas veces luchar, no vaya a su secreto. El Señor dice, anda al aposento y cierrada la puerta, ora al Padre, y el Padre que ve los secretos recompensa en público. Pero ¿cómo usted va a ver la mano de Dios si usted no va al secreto? Al contrario, va al hombre, confía en el brazo de carne, en la mano de carne quiere que te ayude. Y dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que ha puesto su confianza en brazo de carne. Pero bendito el varón que confía en Jehová, porque en él está su confianza.
Y yo confiaba en mi Dios y empecé a meterme en mi secreto y le empecé a decirle al Señor: Señor, te ruego por mi esposa, ayúdala a salir de ahí, de ese lugar. A lo mejor no es un vicio tan malo, pero yo quiero que usted haga una obra en ella. Mire, cada vez que ella viene, yo me enojo. Y ahí queda todo lo que yo iba a buscar al culto. Entonces yo empezaba a decirle: Señor, yo quiero que usted obre y muéstrame tu poder. Obra, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Y yo lo oraba en mi secreto, empezaba a orar. A todo esto yo no le decía a ella: estoy orando por ti. ¿Cierto, pastora? No, por algo es un secreto. Eso es entre yo y el Padre. Ahora lo cuento porque Dios hizo una obra y hace muchos años atrás. Pero cuando empecé a hacer ese trabajo, no me di ni cuenta cuando llegó un día mi esposa y me dijo, un día miércoles, ella sola me dijo: vamos al culto. Y yo le dije: oye, temprano, ¿cierto? ¿No va a ir a la zumba? Anda nomás, yo me voy al culto y yo me voy a la zumba. Inclusive te dice hasta un queque, ¿cierto? Harto tiempo que no es un queque. Gloria a Dios. Y yo le decía: anda nomás, y empecé a tratarla bien. Y ella no sabía qué estaba pasando conmigo. Y era un trabajo que yo estaba haciendo espiritual. Y yo confiando que el poder lo haga el Señor. Y cuando no me di ni cuenta, cuando ella dijo: no, yo no quiero ir más. Y ¿sabe qué? Dice que ella un día estaba bailando, o sea, no bailando, sino que estaba ahí en zumba haciendo gimnasia. Y dice que de repente empezó a sentir algo pesar en su corazón. Dios le abrió su entendimiento, toda esa música, toda esa cosa, todo ese ambiente que estaba ahí. Dice que ella empezó a pensar. ¿Cierto, pastora? Y ella dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y ella sola decidió, a través del Espíritu Santo, a no ir más. ¿Cierto? Entonces hay muchas cosas que causan división. Muchas cosas que causan división. Hoy día da tristeza. Hoy día hay hasta hombres, inclusive casados y fanáticos a los PlayStation. Yo no estoy diciendo que eso es malo, no, porque uno, si tiene el tiempo para jugar con su hijo, está bien. Pero tan extremos, amados hermanos, que muchas veces prefieren eso y causa división. Entonces siempre en la vida hay cosas que pueden causar división, siempre. Pero no hay nada más maravilloso, amados hermanos, entender en esta tarde que si muchas veces nosotros causamos división por algo, hoy día el Señor nos dice a través de su palabra que Él también causa división. Por Él también vamos a ser mirados en menos. Por Él muchas veces te van a decir: oiga mamá, oiga papá, oiga mamá, ¿prefiere usted ir para allá? Ya estoy de cumpleaños. Y usted le dice: hijito, hoy día hay culto, te hago como hace día alguien dijo, lo invitaron a un cumpleaños y nuestra hermana llegó y dijo: ¿saben qué? Si me invitan, tengo culto a las 4. Si quieren lo hacen temprano, no después lo hacen más tarde, pero a la hora del culto no. Y la gente que va a pensar: oiga, está prefiriendo más la iglesia. Y algunos pueden decir: está prefiriendo más al pastor, a los hermanos. No, es por el Señor. Y eso va a ir causando división. ¿Se da cuenta? Por eso que la palabra del Señor dice: no penséis que he venido para traer paz. Habla claramente Jesucristo aquí. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Otra vez yo le vuelvo a preguntar: oiga, cualquiera que está leyendo esto o lo está escuchando y no entiende, puede decir: oiga, el Señor se contradice, porque Jesús dijo: yo soy la paz del mundo y nadie da la paz como yo la doy. Y entonces acá dice: Él no ha venido a traer paz sino espada. Entonces cualquiera podría pensar: oiga, entonces hay una contradicción. No. Cuando habla de acá de que Él no ha venido a traer paz sino espada, la espada que está refiriéndose acá no es pelea, no es guerra. Por eso hay una alabanza que dice: no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Y la espada que habla acá es la palabra de Dios. Cuando el Señor dice: no he venido a traer paz sino espada, quiere decir que cuando nosotros nos presentamos en alguien, por eso es que hay algunos que dicen: no, me da lástima decirle a esa persona que está idolatrando una imagen y me da lástima para no ofenderlo. No, usted como quiera decirle que está mal,
usted va a tener que decirle la verdad y eso le va a causar división, a lo mejor le va a causar problemas, no está trayendo paz y le está hablando usted conforme a la palabra. Si usted ve a un católico, oiga, sería usted falto de amor si usted no le corrige a esa persona. ¿Se da cuenta? Si usted no le corrige, algunos dicen, no, si dan lástima, ¿cómo le puedo hablar a un católico así? Claro, Dios nos da sabiduría, ¿cómo poderle hablar? ¿Se da cuenta? Yo no creo en las imágenes. Oiga, entonces si viene un católico y le dice usted, réceme, hágame un rezo, usted va a hacer un rezo. O le invita a ellos, oremos a María, no. Usted tiene que decirle, ya si quiere usted rece y yo oro. ¿Se da cuenta? Pero nosotros de alguna manera u otra, nosotros vamos a traer espada, vamos a traer palabra de Dios y esa palabra de Dios va a quitar la paz. De esa paz está hablando que nosotros, el Señor dijo que no he venido a traer paz. Por eso que la gente a lo mejor le van a decir a usted algún día, oiga, los cristianos siempre hablan palabra, palabra, palabra. Yo me he encontrado en hogares que siempre, algunos me han dicho, oiga, pero ¿por qué siempre hablan de la Biblia? Porque claro, la palabra es la razón. Nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Y un cristiano, una familia, una iglesia que no es guiada por la palabra de Dios, no es nada. Inclusive una nación. ¿Por qué cree que las naciones están como están? ¿Usted cree que si las naciones estuvieran la palabra de Dios por delante, pasaría lo que pasa? No. ¿Se da cuenta? Al contrario, sacan la palabra de Dios. Inclusive acá en nuestro país se levantó una diputada hace un tiempo atrás, porque en cada juramento que se hace ahí en el Senado, cada juramento, cada cosa que se hace, siempre se nombra el nombre de Dios. Y alguien llegó y dijo una vez que quiten el nombre de Dios. ¿Se da cuenta? Para que se den cuenta. Entonces, la palabra de Dios traspasa hasta lo más profundo. Yo hago una pregunta, ¿por qué muchos no llegan acá a la iglesia? Porque la palabra del Señor dice que no quieren que sus obras sean descubiertas. ¿Se da cuenta? No aman la luz porque no quieren que su obra sea descubierta. Imagínense, alguien viene justo acá y justo encima viene y alguien habla de tal pecado y su obra va a ser descubierta. Y la persona se va a enojar con el predicador porque me habló justo donde. Entonces, inmediatamente la palabra de Dios saca la paz. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. O sea, nosotros mientras prediquemos la palabra de Dios, como el Señor nos manda a predicar, no debemos temer. No debemos temer. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Mire, imagínense, tremendo, oiga. Porque he venido para poner en disensión al hombre, o sea, una separación, una discordia, que haya un disgusto en la propia familia. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su hija, contra su suegra. Aleluya. Entonces todo esto tiene que ser, yo creo que puede haber una justificación acá cuando muchas veces hay una disensión familiar, pero que sea por medio de Cristo. No que el hijo con el padre peleen o discutan por otra cosa que nada que ver. O la suegra con la nuera, que no se lleven por cosas internas, no. Tiene que ser por la causa de Cristo. Cuando el hombre, la mujer es íntegro, ama más la verdad, la palabra de Dios, y todo eso que usted hace por el Señor, le trae disensión, le trae separación, todo eso tiene una justificación porque usted lo está haciendo para el Señor. Usted está prefiriendo al Señor. Le vuelvo a repetir, ¿cuántas veces muchos de nosotros preferíamos antes muchas cosas? Muchas cosas. Oiga, por eso que hoy día la juventud, yo sé que lo ha escuchado usted, hay muchos que están afuera y dicen, oiga, mi familia hoy día son mis amistades. Nada que ver. Un error.
A lo mejor lo dijimos muchas veces nosotros. Tenemos un amigo, una amiga, este es mi familiar, este se convierte en mi hermano, y no es así. La familia es la familia que Dios te dio. Tu padre, tu madre, hermanos, primos, tíos, sobrinos, toda tu familia, todos tus seres queridos, esas son tu familia. No porque usted conozca a un amigo, una amiga, y aunque se hayan crecido toda la vida, esos son amigos solamente. Sí que son amigos. Trae disensión servir al Señor. No se ponga triste porque el Señor da vida y vida en abundancia. No se ponga triste por el mensaje. Mire, dice, y los enemigos, dice, del hombre serán los de su casa. Terrible. Los de su casa. Por eso que donde más se levanta el enemigo muchas veces, ¿dónde es? En la casa, en la familia. Por eso usted no le llame la atención cuando usted tenga dificultad en su casa. Recuerde la palabra de Dios, que ahí es donde empieza la batalla. Y ¿sabe por qué debemos entender esto? Que debemos dar gracias a Dios que el Señor nos hace entender eso en esta hora, para que podamos soportar lo que haya de afuera. Oiga, yo siempre me pregunto, los apóstoles, cuando dieron su vida, cuando lo abofeteaban después, ¿usted se recuerda cuando arrestaron a Jesús? Saltó Pedro. Imagínense cómo fue Pedro, donde el soldado le fue a decirle, porque de tal manera amó a Dios al mundo. No, pescó la espada y le fue a cortar la oreja. Iracundo, todos los discípulos eran, imagínense, habían algunos que le nombraban los hijos del trueno. Iracundo, a lo mejor, ¿cuántos de ellos como Pedro eran iracundos a lo mejor en sus familias? ¿Cuántos a lo mejor eran violentos en su casa? Bendito sea el Señor. Y estos hombres entendieron que empezaron a ser probados a lo mejor en su familia y empezaron a ser moldeados ahí. ¿Por qué? Porque cuando ya fueron probados, ¿sabe qué? Sus familiares no los mataban. ¿Sabe quién los mataba? Los de afuera. Y cuando terminaban ellos dando su vida, ellos lo daban humildemente y glorificando al Señor. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Entonces, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando los discípulos entendieron, amados hermanos, que los problemas están dentro de la casa, ahí no, ya. Y entonces por eso ellos podían después soportar lo que sea por fuera. Entonces, por eso nos enseña la palabra de Dios que nosotros debemos soportar las cosas que vienen muchas veces dentro de la casa. Porque en el día de mañana, cuando alguien nos diga algo afuera, imagínese su esposita que de repente te alza la voz a usted. Y a usted no aguante ni un al tiro y hasta le pegue, bendito sea el Señor. Y hasta le pega a su esposa. Y cuando el día de mañana tu esposa te vea afuera, que alguien te para y usted llega, se hace el humilde con la otra persona afuera. Imagínese cómo va a quedar su esposa. Yo me pongo en el lugar, si mi esposa me viera a mí, que yo llego, con ella llego, le mando, no la aguanto nada, me mira, me al tiro, me llena, me enciendo, y imagínese que fuera así. Y que mi esposa llegara el día de mañana y me viera con alguien, de repente alguien que le toqué la bocina, se salió del auto y me fue a parar, y que yo le haya dicho, disculpe mi amigo, por favor, le haya hablado bien humilde. ¿Y por qué con mi esposa no lo hago así? ¿Se da cuenta? Tremendo. Entonces, por eso, ¿cómo somos transformados cuando el enemigo se levanta muchas veces dentro de nuestra propia casa? Amén. No es que mi esposo sea el diablo, mi madre, mi padre sea el diablo, mi hijo sea el diablo, no. El enemigo toma. Y vamos a hablar estos días acerca de cómo los espíritus inmundos se meten en las personas. Y le encanta estar en los cuerpos. Inclusive de eso iba a hablar hoy día, pero el Señor me cambió el mensaje. O lo cambié yo, no sé, pero yo le decía al Señor, porque había dos mensajes y yo le decía y hablaba con el Señor. Señor, yo voy a predicar esto, pero si usted quiere que predique lo otro, lo predico, pero no me dijo nada el Señor. Así que por eso prediqué este. ¿Se da cuenta? Vamos a hablar de los demonios más estos días.
Que el Señor lo reprenda, amén. Bendito sea el Señor. Entonces, es necesario que muchas veces se levanten el enemigo o los enemigos, como dice aquí, dentro de la propia casa. Es necesario, porque ahí mismo va a ser formado nuestro carácter. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida para perderla, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Por eso yo le decía, no estés triste con el mensaje. No se ponga triste, porque la palabra de Dios, ¿cierto?, trae consuelo, refrigerio. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted esté pasando lo que esté pasando con su familiar, le diga que ya te volviste canuto, canuta, que está prefiriendo ir a la iglesia. Amén, diga usted, porque estoy prefiriendo a mi amado, al que dio su vida por mí, aquel que cuando fue crucificado, y sabe que antes de ir a la cruz fue burlado, azotado, sufrió todo, y sabe que él pudo haber desistido, él pudo haber dicho, no, Padre, yo no voy a continuar, porque llegó un momento, amados hermanos, en Getsemaní, y dice la palabra del Señor que Jesús en un instante dijo, Padre, que si es necesario que esta copa pase de mí, que no la beba. En un instante Jesús, en su angustia, Él no quería pasar ese tormento. En su angustia, en su momento humano, Él le dijo al Padre esta palabra, y Él le dijo, Señor, porque sabía lo que le iba a pasar, y Él le decía, Señor, si fuera posible, quita esta copa de mí, que no la beba, porque sabía que le iban a pasar. Lo que le pusieron los clavos no fueron nada, esa aguja que le inyectan a usted en las vacunas. Fueron clavos en los pies y en las manos. Una muerte lenta. Yo le pregunto a usted cómo quiere morir. Ojalá usted dice, yo ojalá muriera durmiendo, que no sienta la muerte. Pero Jesús sabía que tenía que morir así. Una muerte lenta, una muerte atroz y más terrible que la muerte que vemos cuando dan Jesús de Nazaret. Más todavía. Algunos dicen, oiga, la pasión de Cristo muestra la realidad. ¿Sabe qué? Es más terrible lo que pasó. Más terrible lo que pasó con nuestro Señor. Por eso Él en un momento, Él dijo, Padre, si fuera posible, quita de mí esta copa. Quita de mí para que yo no lo beba. Pero Él después terminó diciendo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y usted y yo nos vamos a sentir tristes porque alguien nos diga, estás prefiriendo más a tu pastor, tu iglesia. No, ellos que piensen lo que sea, yo estoy prefiriendo a mi Cristo. Yo estoy prefiriendo a mi amado. Sea como una mujer que sufría muchos años por su esposo, que su esposo era un borracho, que lo llegaba inclusive a buscar hasta la puerta de la iglesia. Este hombre era tan malo con su esposa que la llegaba a buscar hasta la puerta de la iglesia, porque esta mujer cuando llegaba a adorar al Señor en su casa, ella decía, voy a ver a mi amado. Ella decía, voy a alabar a mi amado. Se vestía para su amado, y el esposo no entendía esas palabras y decía, ¿quién será su amado? Debe ser el pastor o algún hermano, y se iba a la iglesia para ver quién era su amado. Su amado, mi amado, se merece todo. Se merece el primer lugar, se merece el segundo lugar, se merece el tercero, el cuarto y lo demás que sea último. Pero lo primero tiene que ser nuestro Señor. Y esto va para todos. Por eso yo le decía, no se ponga triste. Porque aquí está muchas veces hablando, el que está predicando, a lo mejor muchas veces preferíamos la mejor vida, ¿sí o no, pastora? Y el Señor hoy día nos está enseñando en su palabra, nos enseña que preferirlo a Él. Dejar de lado todas las cosas. Mire, tuvimos un paseo. A lo mejor podíamos haber tenido el instante de haber ido a disfrutar, porque nos encanta pasear, nos encanta ir de compra, bendito sea el Señor. Pero no, hoy día el Señor nos dice que tenemos que preferirlo a Él. Y dice la palabra del Señor, el que da su vida por Él, lo encontramos. Porque si usted y yo perdimos nuestra vida, nuestro tiempo en otras cosas, ¿qué nos trae las otras cosas?
Hay muchos que dicen, mire, mejor el tiempo verano, prefiero ir a descansar, el domingo me voy a la playa, prefiero tomar los descansos, me voy con mi familia, me voy a una piscina y de repente llega la noticia, un accidente, algo malo, y su hermano alabando al Señor al culto en la iglesia, habiendo milagros, sanidad, de restauración en la iglesia. Por eso dice, el que busca la vida la pierde, mas el que da su vida al Señor, por el Señor la llamo. Porque Jesús dijo, Él vino a dar vida y vida abundante. Vida abundante. Hay tiempo para lo demás. Yo le decía a la pastora, a lo mejor no alcanzamos a ir a comprar lo que queríamos comprar. A lo mejor traer a un presentito a unos hermanos de la iglesia, algún presente, ni nada. Pero yo le decía a la pastora, ¿sabe qué? No importa. Va a llegar el momento. Va a llegar el momento porque a nuestro Dios que estamos alabando, Él nos vino a dar vida y vida abundante. Pero que haya una prioridad, que haya una causa de división, que haya una preferencia, que haya un motivo de las disensiones que muchas veces se forman en nuestra familia, pero que esta disensión, que esta división, que estas causas sean solamente por nuestro Cristo. Si es así, Cristo nos va a dar su recompensa. Amén. Lo invito a que se coloque en pie, alabemos al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor, le vamos a dar gracias al Señor. Si todavía nos falta dar nuestro tiempo completo a nuestro Dios, esta es la tarde. Si todavía nos falta darle todo al Señor, darlo todo significa tomar la cruz. Había una escriba, habían muchos que querían seguir a Jesús. Había una escriba que quería seguir al Señor, le dijo, maestro, yo te quiero seguir. El Señor le dijo, las zorras tienen donde posar, pero no, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Había un joven rico, le dijo, Señor, yo quiero ser salvo, quiero servirte. Ande, ve lo que tiene y dáselo a los pobres y después sígueme. No lo hizo. ¿Se da cuenta? Hay muchos que quieren seguir al Señor, pero ¿sabe por qué no lo siguen? Porque hay veces que no queremos cargar la cruz. Y déjame decirte que la cruz del Señor no es pesada. Nosotros la llamamos pesada porque no entendemos aún el amor del Señor, el sacrificio del Señor. Yo les vuelvo a repetir, yo estuve a punto de caer preso, hermanos, hace muchos años, por lo maltratador que fui con mi esposa. Y cuando muchas veces, yo no le voy a decir que hasta el día de hoy uno dice que se ha ido todas esas cosas de uno, no. Vienen en mi vida, muchas veces en mi vida de repente tratando y hablo fuerte. Y yo me acuerdo de eso y digo, debiera estar yo callado por cómo me recibieron, haberme perdonado de muchas cosas que le hice a mi esposa. Y yo debiera estar calladito, yo le he dicho así a la pastora cuántas veces. Yo debiera estar calladito, pero no, muchas veces ahí me pongo a alegar más, a discutir más, quiero llevar yo la delantera y ganar. Pero muchas veces el Señor dice que para ganar, uno puede ganar callando. Uno piensa que ganar es el que grita mal, el que habla mal. No, si supiéramos que muchas veces cuando usted calla, gana. Y eso es tomar la cruz. Si usted y yo comprendemos y valorizamos lo que nuestro amado Salvador hizo un día, si Él no dejó de caminar hasta llegar hasta el Calvario y dar su vida por nosotros, nosotros tampoco debemos ser así, sino que entregarle todo al Señor y tomar esa cruz, esta cruz del Evangelio, que para nada es pesada, porque Dios nunca va a poner una carga más pesada de la cual nosotros pudiéramos llevar. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Te alabamos y bendecimos, Señor, porque usted es grande y maravilloso. Te damos gracias, Dios mío, porque usted un día dio su vida por nosotros. Dio su vida, Señor, sin escatimarla. Y dice tu palabra, Dios mío, no que te hayan quitado la vida, sino que usted mismo la dio, porque usted tenía el poder para dar y devolverla, así como resucitó al tercer día.
Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, porque hoy en día, Dios mío, muchas veces vamos a vivir esta división en nuestro hogar, en nuestra familia. Van a venir hermanos que se van a convertir a ti, Señor. Van a llegar muchos en este lugar que se van a convertir a ti, van a tener disensión en su hogar, en su familia. Aún aquí mismo donde estamos congregados, los que están escuchando en radio, los que están allá a través del Facebook, hay alguien que está pasando situación adversa con sus seres queridos por causa del Evangelio, por causa de ti, mi Dios amado. Te pido, Padre, que usted nos dé la victoria, que levante bandera en nuestras vidas, Señor, en señal de victoria, porque así como usted, mi Señor amado, ahí en la cruz, ahí antes de llegar a la cruz, en ese momento humano, al pedir, Dios mío, que si fuera posible de no beber esa copa, pero usted pidió la voluntad del Padre, así también ayúdalo a nosotros. Cuando muchas veces no queramos seguir, Señor, no queramos tomar esa cruz, ayúdanos para tomarla, porque para nada es pesada. Porque tu palabra dice, Señor, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y por eso creemos en tu palabra, que todo lo pesado, todo lo amargo, todo lo pesado, usted lo llevó en la cruz. Y para nosotros, usted nos dejó esa bendición tan maravillosa que hoy día está en medio de nosotros. Tu Santo Espíritu y tu Espíritu Santo que intercede y abroga por nosotros. Llene nuestras vidas cada día, llene nuestras lámparas, nuestra vasija, para que podamos estar cada día llenos en tu presencia, Señor. Y que nada en el mundo nos deleite más que estar en tu presencia. Que nadie en el mundo, ni nuestro padre, ni nuestra madre, ni nuestros hijos, nuestras hijas, ni nuestra esposa, ni los esposos, nadie pueda estar en el primer lugar, sino solamente usted. Sino solamente usted primero, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdalo, Dios mío, a vivir en ella. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a nuestra hermana Edith González para que siga con la coordinación.